Televisora Andina de Mérida presenta. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. ¿Qué tal, amigos de Tierra Fértil? Sean ustedes bienvenidos a un segmento más en este su programa agropecuario. Siempre en el programa, con algunos invitados, hemos tocado temas muy específicos. La agricultura, ahora se está hablando de una agricultura y ganadería regenerativa, café regenerativo, el tema de la presencia de nuevas plagas y enfermedades. En fin, es mucho lo que el sector agropecuario y ambiental genera todos los días. Uno de los temas que tratamos, además de la importancia del suelo que tiene a la hora de fundar y consolidar una unidad de producción, tiene que ver con el recurso agua. Hace unos años se hablaba de que Mérida era un estado productor de agua, lo que significa que debe haber agua suficiente para todos. En los últimos tiempos se ha venido conversando con mucha preocupación el tema de la intervención de cuencas y microcuencas que generalmente están ubicadas en los parques nacionales. Y a pesar de que existe una regulación, hay un reglamento, hay toda una serie, un conjunto de leyes, siguen siendo intervenidos porque las fronteras agrícolas han venido avanzando. Ya esto pasó a un problema de salud pública y lógicamente esos temas tenemos que tratarlos. Existe una legislación, hay desconocimiento, las instituciones que tienen que velar por el seguimiento y control tienen problemas para poder cumplir con estas actividades de campo y lógicamente se presentan problemas de deficiencia de agua en el sector rural y ahora en el sector urbano. Para eso hemos invitado a nuestro amigo, el ingeniero forestal Elides Zulbarán, jubilado de lo que se llamaba INPARQUES, que es el Instituto Nacional de Parques, y ahora como consultor ambiental participando con grupos multidisciplinarios siempre preocupados con el tema ambiental. Con él vamos a desarrollar en el programa de hoy el tema de la situación de las áreas bajo régimen especial en el estado de Mérida, conocidas como ABRAE. Elides, buenos días, bienvenido al programa Tierra Fértil. Gracias. Bien, Elides, nadie como tú, conocedor como técnico, preocupado, jubilado en una institución importante bajo quien tiene que regir, digamos, el control y seguimiento de los parques nacionales. ¿Por qué se denominan ABRAE? ¿Es que hubo necesidad de formar esta figura porque existía alguna intervención o se presumía que iba a haber una intervención de los parques nacionales? Bien, ABRAE significa Áreas Bajo Régimen de Administración Especial y es un término que se acuña con la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio del año 1983, aún vigente. Lo primero que debemos puntualizar es que la gestión ambiental de la que forma parte sustantiva la ordenación del territorio es esencialmente preventiva. Y como preventiva, su instrumento fundamental es la planificación. El sistema de ABRAES está integrado por un conjunto de territorios, o sea, espacios geográficos circunscritos legalmente para cumplir fines muy específicos. Vienen desde hace más de un siglo. La primera ABRAE, aun cuando no se denominó de esa manera, fueron tres figuras denominadas bosques nacionales, creados en el año 1926 en el gobierno de Juan Vicente Gómez. Uno de ellos, el Bosque Nacional de Macarao, hoy en día Parque Nacional. Antes de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio del 83, se crearon por otras leyes una serie de figuras, por ejemplo, las reservas forestales, destinadas a la producción de madera para comercialización bajo criterio de sustentabilidad, los parques nacionales, los monumentos naturales, las reservas, refugios y santuarios de fauna, incluso las áreas de seguridad y defensa y las reservas de biosfera.
En el año 83, la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, en el artículo 15, establece que estas figuras que ya existían en la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, en la Ley Forestal de Suelo y Agua, fueran denominadas ABRAE, pero además en el artículo 16 crea otra serie de figuras, 20 y pico, creo que 24, donde se establecen áreas para la protección de valores históricos y culturales, áreas para el desarrollo integrado agrícola, incluso una figura muy particular que se llama puertos de aguas profundas o costas de aguas profundas, donde a futuro se construirían puertos y se protegen esas áreas para destinarlas a ese propósito, o por ejemplo conservar una cuenca que a futuro va a surtir de agua a una comunidad que está creciendo, o a un complejo industrial. Entonces, estas son las ABRAE. Se llaman de régimen especial porque esos territorios son administrados por instituciones específicas de rango o jerarquía nacional, y porque allí, desde el punto de vista de la ocupación del territorio y de la afectación de los recursos que allí están presentes, la competencia es entonces de esos organismos, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, del Ecosocialismo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Defensa, todos de acuerdo a la materia de que se trate el área que se está protegiendo. En Venezuela, más del 50% del territorio está afectado por este tipo de figuras, y las fundamentales, las más reconocidas, son las que tienen propósitos de conservación ambiental. Y entendiendo que la conservación no es el impedir, sino el organizar el uso de la tierra. Entonces podemos tener un uso agrícola, un uso urbano, un uso de servicios, pero la protección es un uso también. Ese bosque que estamos viendo desde acá, que está frente a Mérida, en la Sierra Nevada, que forma parte del Parque Nacional Sierra Nevada, está sometido a un uso protector. Y de esa protección vienen una serie de bondades, servicios ecosistémicos que nos benefician por igual a todos. Hablando casualmente, Elides, de este tema, pues estamos también con una nota hoy en las efemérides, que casualmente esa nota se refiere al Día Internacional de las Montañas. Se han creado inclusive días internacionales para conmemorar. Sencillamente esto se da a partir del año 2023, y se alentó a la comunidad internacional a que ese día se organizaran actos a todos los niveles para resaltar la importancia del desarrollo sostenible de las montañas. Se conmemora para crear conciencia sobre la importancia de las montañas para la vida, para destacar las oportunidades y limitaciones en el desarrollo de las montañas, y para construir, alianzas que produzcan un cambio positivo para los pueblos de montaña y ambientes en todo el mundo. Se ha tenido que crear un día para crear conciencia sobre la importancia que sobre la humanidad tiene la preservación de las montañas. Ya lo decía Elides, hay leyes y reglamentos para su protección e instituciones que deben llegar, que es el seguimiento y evaluación, para que este tipo de información realmente se mantenga y nosotros tengamos asegurado el agua en el presente y para las generaciones futuras. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, entonces, vamos a conocer, si existe toda una serie de leyes y reglamentos, qué está pasando con esta serie de intervención de cuencas y microcuencas o ABRAES, que está trayendo problemas de agua en el sector agropecuario y, por supuesto, al final de la cadena o aguas abajo, al sector urbano. Ya regresamos. Continuamos con su programa Tierra Fértil. El tema que estamos desarrollando pues tiene que ver con las áreas bajo régimen de administración especial, conocidas como las famosas ABRAE, sobre todo la preocupación de que a nivel nacional pues están seriamente intervenidas, y a pesar de que existe toda una legislación, pues simplemente el problema sigue cada vez con mayor preocupación. Elides,
Ya vamos a venirnos al estado Mérida. Sabemos que hay, ¿qué fue lo que ordenó o generó la generación de las ABRAE? Lo que significa para un estado preservar esa fuente. Ya antes se decía que Mérida era un estado productor de agua. Sin embargo, observamos cómo en algunas zonas agrícolas y en el área urbana tenemos graves problemas de agua, como en el sur del lago, por ejemplo. Porque todas esas cuencas que surten de agua a estos sectores importantes, pues cada vez estamos... ¿Qué está pasando allí? ¿Es que la frontera agrícola está creciendo? ¿Es un problema de calentamiento global? ¿Es un problema institucional? ¿O es que las personas asentadas en estos sitios simplemente están cada vez interviniendo en las cuencas? Yo decía en la intervención anterior que la gestión ambiental es fundamentalmente planificación. Y el instrumento de planificación fundamental en gestión ambiental es el plan de ordenación del territorio. ¿Qué es el plan de ordenación del territorio? Es tomar el territorio y destinar segmentos de él a propósitos muy específicos o en algunos casos usos múltiples. Así como en tu casa, tú tienes un área para la cocina, un área para los servicios, los dormitorios, los sanitarios, la sala y el comedor. Y en cada uno se hacen cosas muy específicas, aunque en todos se pueden hacer algunas otras cosas como multiplicarse. En los territorios se hace exactamente lo mismo, se divide a través de un plan y ese plan termina siendo objeto de un decreto y ese decreto es ley. Hay planes de ordenación de las ABRAE, pero por ejemplo, los municipios pueden tener su propio plan de ordenación, las ciudades su plan de ordenación urbana, los estados su plan de ordenación. El plan de ordenación del territorio del estado Mérida data del año 1992. Por supuesto está absolutamente obsoleto. Se ha hecho intentos por actualizarlo, uno de los más serios en el año 2004, con un equipo interinstitucional y multidisciplinario, y fue saboteado desde el mismo Ministerio de Ecosocialismo cuando estaba la señora Rocío Moretti de directora, aun cuando habíamos conseguido incluso el apoyo del nivel central para desarrollar aquel plan, con la excusa que se estaba ante un proceso eleccionario y que en elecciones no se podía hacer plan de ordenación, se suspendió. Se han hecho varios intentos posteriores, pero definitivamente Mérida sigue adoleciendo de ese primer problema. El segundo problema es que la gestión ambiental tiene que desarrollarla una autoridad. Por supuesto. Y esa autoridad principal a nivel nacional es el ministerio que hoy se denomina de ecosocialismo. En el año 2015 comenzó un proceso muy bien planificado, una de las cosas más planificadas que yo he visto en este siglo a nivel oficial, que fue el desmantelamiento del Ministerio del Ambiente. Lo inició el ministro Ricardo Molina, haciendo una fusión entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Hábitat, y entonces un mes se llamó de una manera, los 2 meses se llamaba de otra, 3 meses después le cambiaron el nombre, pero lo que sí hicieron fue golpear de manera rotunda al personal para desmoralizarlo y a la institución quitándole parte de sus bienes, equipos, instalaciones, etc. ¿Por qué ocurre esto? Si hubiera un ministerio ocupado de la gestión ambiental con una actuación seria, tendríamos una respuesta clara ante lo que está pasando al sur del Orinoco con la minería, el desastre ambiental que allí se está ocasionando, con lo que está pasando a nivel de las áreas protegidas a nivel nacional. Hablemos de parques nacionales Los Roques, El Ávila, Morrocoy, aquí mismo en el Parque Nacional Sierra Nevada manda Ventel, no manda Imparque, y todo esto para favorecer el desarrollo poco o nada controlado de actividades económicas. Pero entonces, Elis, me lleva a la reflexión lo siguiente.
A veces los productores, que son personas que son de allí, del lugar, que se formaron allí de generación en generación, a veces necesitan construir un anexo, por ejemplo, de su casa principal, porque un hijo se va a casar, trabaja en la unidad de producción y necesita tener su habitación o acondicionar un área, y entonces hay toda una permisología, hay una presencia del Estado a través de las instituciones, que entonces hay toda una serie de trámites que lógicamente debe hacer, pero así como lo hace el pequeño, debe hacerlo el grande sin favorecer grandes desarrollos o industria, por ejemplo, hotelera. A veces para tumbar un palo, como dicen vulgarmente los productores, para tumbar un palo y hacer los trámites ante el organismo respectivo pueden pasar 4 meses. Pero la intervención de las cuencas, que están seriamente intervenidas, no es un palo, estamos hablando de hectáreas, de cantidad de madera que sin un tipo de permisología y que sí está afectando por lo grueso a la cuenca, entonces ahí no sucede nada. Entonces por eso a veces vemos los productores que sienten, digamos, ese rechazo a la presencia de las instituciones, porque sienten que son trabas, no diligencian rápido, y si le sumamos que a veces las instituciones pues tampoco tienen los recursos, no hay vehículos suficientes, no hay personal suficiente, no hay el viático, y entonces es un juego realmente difícil de descifrar, porque ¿cómo hacen seguimiento y control sobre un área específica si no tienen cómo movilizarse? Pareciera que todo depende del origen del interés. La remodelación del teleférico empezó en el 2010 y la autorización salió en abril del 2015. Y sin embargo, cuando salió la autorización ya el 80% de las obras estaba concluida, según el ministro. En el páramo hay expedientes administrativos sancionatorios cerrados con decisión firme que no han sido ejecutados porque hay poderes fuertes detrás de eso. Y otros a los cuales se les dilata el procedimiento porque hay mucho dinero por detrás, pero al pequeño productor sí se le exige, se le estigmatiza, etc. Eso forma parte de las características de la gestión pública hoy en día y de la gestión ambiental en particular. Un vecino de Galipán que necesita arreglar el techo de la casa es sometido a cualquier cantidad de requisitos, pero una empresa que vende bicicletas recibe del actual ministro de Ecosocialismo una autorización para una competencia en el año 2019, cuando es una actividad absolutamente prohibida dentro del Parque Nacional El Ávila. La gestión pública, yo lo he reiterado siempre, tiene una noción pedagógica para la ciudadanía. De esa gestión, de esa noción pedagógica depende el respeto o no que la ciudadanía tenga hacia las instituciones y sus representantes. ¿Cómo puede respetar el ciudadano a una institución que mira hacia otro lado cuando el promotor de una actividad es una persona con poder político o económico? Eso es lo que ocurre cotidianamente en el ámbito de la gestión ambiental. Vámonos al caso del Mucujum. Hace unos 4 años vino el ministro del Ambiente de ese momento, el actual ministro que era viceministro y el director del Ministerio del Ambiente allá en la Tuchicultura Monterrey, que fue expropiada y devastada un proyecto bonito llevado por un productor emprendedor serio. De forma privada, sí. ¿Verdad? De forma privada. Y vinieron a anunciar que iba a haber dinero para que la comuna y la comunidad emprendiera aquello de nuevo y lo pusieran al día y demás. Y una de las cosas que causó hilaridad en los presentes, la mayoría de habitantes de la cuenca del Mucujum, es que dijeron que la cuenca del Mucujum la estaban acabando los nuevos ricos, cuando todo el mundo sabía quiénes son los nuevos ricos. Pero además en ese momento anunciaron que en un mes tendrían listo el plan de ordenamiento nuevo de la cuenca del Mucujum. De eso hace como 4 años y ese plan nunca se vio. Bueno, esa es parte de la problemática que viven los productores en el área rural, con toda una serie de restricciones legales, y el productor que vive en la zona, que toda su vida
y de generación en generación pues ha estado trabajando la tierra, pues siente que no se le apoya institucionalmente con toda una serie de requisitos, y como dice Eli, después hay otras personas que tienen el poder económico y entonces sobre ellos no hay ningún tipo de regulación. En el programa también vamos a empezar a entregarle a ustedes el tema de las fases lunares, porque es que tradicionalmente nuestros productores durante muchos años se han guiado por el tema de la fase lunar. Estamos en este momento en luna nueva. ¿Qué se puede hacer en luna nueva según la tradición? Bueno, se puede, digamos, cultivar todo lo que son productos vegetales de raíz como la zanahoria, remolacha, los nabos y otras verduras de raíz que son ideales, digamos, para sembrar durante la luna nueva. También plantas medicinales. La luna nueva es un buen momento para sembrar plantas medicinales como la menta, la manzanilla, la lavanda y por ejemplo el romero. También la cebolla y los ajos. La cebolla y los ajos pues son cultivos fáciles de sembrar durante esta luna nueva. Quisimos traer porque los productores, por lo menos en los Andes venezolanos, hablábamos hace un momento con Elides, compraba un almanaque mundial y ahí aparecían las fases lunares, el día de los santos, inclusive dependiendo del santo ese día, si usted nacía ese día le colocaban el nombre que aparecía en el almanaque mundial. El hermano Rojas, ya extinto por cierto. Son parte de nuestras tradiciones y por supuesto en Tierra Fértil vamos a estar tocando el tema de las fases lunares y qué es lo que según, a menos que el cambio climático modifique, usted puede sembrar. Inclusive se llevan hasta por el corte de cabello. Eso se hacía tradicionalmente en nuestras zonas rurales. Vamos a una breve pausa. Al regreso vamos a conocer entonces de Elides, de una fuente muy seria, cuáles son los casos específicos que tenemos en la zona del páramo, en la zona área metropolitana, pueblos del sur y zona sur del lago, para que conozcan problemas puntuales con respecto al tema de intervención de las áreas bajo regímenes especiales. Al regreso de la pausa. Continuamos con su programa Tierra Fértil. Elides, llegó el momento entonces de citar puntualmente por zonas o por regiones cuáles son esos problemas puntuales de intervención de nuestras cuencas hidrográficas bajo la figura de áreas bajo régimen de administración especial y por qué suceden, quién está interviniendo de alguna manera para sopesar, digamos, un poco el problema, hacer ese seguimiento y evaluación y evitar, recuperar por un lado y evitar que se siga expandiendo el problema. Bien, empecemos por el Parque Nacional Tapocaparo, que es un parque poco conocido. Está en los pueblos del sur, entre Mérida, Barinas y Táchira, y su función primordial es satisfacer la demanda de agua para el tercer desarrollo del complejo Uribante-Caparo. Sin embargo, ahorita en este momento, según nos comentan el personal de Imparques Táchira, una máquina de la Gobernación del Estado de Mérida está abriendo una carretera que llevaba hasta la semana pasada aproximadamente 3 kilómetros en el sector de Paso Real de Caparo, sin conocimiento de Imparques, sin autorización, sin estudio de impacto ambiental. Esta es la información que hay. Presumimos que es cierta porque ese tipo de cosas ocurren regularmente acá. O sea, Imparques terminó quedando relegado a una figura no exactamente decorativa, pero casi, porque el mismo gobierno, las mismas instituciones del gobierno en sus diferentes jerarquías territoriales lo ignoran. A lo largo de estos 8 kilómetros, casi con seguridad, que fueron además abiertos en bosque natural en su mayor parte, o que están siendo abiertos en bosque natural en su mayor parte, van a desarrollarse deforestación y ampliaciones de frontera agrícola, porque la gente va a aprovechar la seguridad de la vía. En última instancia, ese es el propósito que subyace allí. En el sur del lago, la mayoría de las cuencas y microcuencas abastecen comunidades. Ese es el acueducto triestadal de Torondoy. El proyecto más importante es el acueducto triestadal de Torondoy, que fue construido gracias a un acuerdo consensuado entre Trujillo, Mérida y Zulia, con la participación de
una gran cantidad de instituciones públicas de carácter ejecutivo y legislativo, estatal y municipal, incluyendo hasta el sindicato del transporte. Eso está totalmente documentado. Son 190 kilómetros de aducciones en el momento en que entró en servicio. El Plan de Ordenación del Territorio del Estado de Mérida el año 92 propuso la creación de una zona protectora en la cuenca de Torondoy para ordenar esa cuenca y garantizar eso. Esa ABRAE nunca fue creada. Y la frontera agrícola sigue ascendiendo, especialmente para la producción de apio en la cuenca de Torondoy, y eso está comprometiendo gravemente a un acueducto que sirve a poblaciones de 3 estados. Y hago un paréntesis aquí para decir algo que tiene que ver con las ABRAE de Mérida y de cualquier parte del país. Los beneficios sociales que generan, que son de carácter de utilidad pública, son insustituibles. ABRAE que se daña, ABRAE que no tiene una sustitución posible. Claro. Vamos al caso de la ciudad de Mérida y la cuenca del Mucujún. A la cuenca del Mucujún se le crea la figura de zona protectora precisamente para garantizar la ordenación de los usos, para garantizar el agua para el área metropolitana de Mérida. Y posteriormente se le hace un plan de ordenación, se llama reglamento, no tiene ese nombre pero cumple la misma función, el reglamento de la zona protectora del Mucujún, que ha sido violado y omitido de la manera más descarada posible. Allí la construcción ilegal ocupa cientos de hectáreas y son instalaciones residenciales que consumen agua que debería venir al acueducto de Mérida. Pero eso no es una zona agrícola, fundamentalmente no es la prioridad. La zonificación establecía eso, pero es que eso nadie le ha parado. Pero además de eso, muchas de esas viviendas desalojan sus aguas servidas directamente al río Mucujún, aguas arriba de la captación del acueducto de Mérida. Ni siquiera con pozo séptico, sino va directo. Algunas lo tienen y otras no. Tierras que fueron asignadas para desarrollos agrícolas fueron parceladas. Y todo el mundo sabe que en la alcabala que está allí en la entrada de la quebrada de la Cuesta se cobraba por cabilla, bloque y paque de cemento que pasaba. Entonces, no hay la intención de controlar esta situación. La política pública allí es que no haya política para que todo el mundo que pueda haga lo que se le antoje. Pero entonces no sabemos qué ha pasado en los tiempos recientes, pero por ejemplo, estimaciones muy serias que se hicieron aproximadamente el año 2019 daban como resultado que entre el 2012 y el 2018 había crecido 400 hectáreas el urbanismo en Mucujún. Quiere decir entonces que en el área metropolitana de Mérida pudiéramos estar consumiendo agua contaminada con organismos fecales producto de que ni siquiera tienen pozo séptico estos nuevos urbanismos. Bueno, todas estas aguas a través del acueducto de Mérida va a la planta de tratamiento Enrique Uruguay del Vallecito. Si esa planta de tratamiento funciona bien, en principio ese problema debiera ser corregido. Una cuestión que es evidente en nuestros hogares respecto a por lo menos la cantidad de sedimentos que vienen en el agua es ver el fondo del excusado de la poceta, que hay que estarlo lavando regularmente porque cada 1 o 2 días aquello se llena de un fondo de no sé, sarro, barro o algo que queda ahí asentado. Y si le sumamos que la gente no hace mantenimiento de los tanques subterráneos, el problema es complejo. Por eso decía que ese es un caldo de cultivo, ese sedimento que se mantiene en los tanques, ese barro producto pues de las crecidas de los ríos en la cuenca, que realmente pues prolifera cualquier cantidad de bacterias que si la gente no toma la precaución de filtrar o de hervir el agua, lógicamente va a presentar problemas estomacales y se convierte en un problema de salud pública. Vamos a hacer una breve pausa. Bueno, ya conocemos el problema.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque algo hay que hacer para solucionar este problema. Pero antes de ir al corte, una nueva sección en el programa tiene que ver con los precios agropecuarios. Precios agropecuarios que son de referencia para productores y para consumidores. Vámonos entonces con los precios del ganado en pie y en canal expresado en dólares, es la divisa por la que se está comercializando ahora. Ahí tienen ustedes en pantalla los precios del toro, por ejemplo, el kilogramo en pie, en canal, igualmente lo que es el búfalo, la vaca, el maute y el baute. Esos son precios que nosotros tomamos del portal Precio Ganado, repito, como referencia para productores y para consumidores. Seguidamente pues tenemos los precios del cerdo industrial, igualmente precio del cerdo en pie, precio del cerdo en canal expresado en dólares. Tenemos allí el industrial, el cerdo en pie y el lechón que está en ese precio en $55 el precio actualmente. De manera que esos son precios que vamos a estar entregando para todos ustedes toda la semana, pero también tenemos los precios de algunas hortalizas y verduras. Pensamos que son los principales rubros que se comercializan en el área metropolitana. Esos están expresados en bolívares por kilogramos y algunos expresados también en bolívares, pero por unidad. Entonces tienen ustedes los productos que consideramos que son más importantes, como el tomate, la cebolla, el cebollín, al lado respectivamente aparece el precio, el ajo, el pimentón, también la papa, el ajo porro, el celery, el plátano, el cilantro, el perejil, la lechuga. También estamos anexando ahora un listado de las frutas que se comercializan en el área metropolitana, también ha expresado su precio en bolívares por el kilogramo, y tenemos entonces el precio de la fresa, de la guanábana, de la lechosa, de la parchita, del melón, de la mora, del limón, de la patilla y de la piña. De manera que estos son precios referenciales para productores y consumidores, de manera que cuando venga el momento de la compra o de comercializar, pues el productor tenga más o menos un precio de referencia y pueda, digamos, transar un precio que favorezca al productor. Y a usted, amigo consumidor, pues también, estos son los precios más o menos que se mueven en el área metropolitana, no a nivel de productor, pero al productor también le sirve de referencia entonces cómo se está moviendo el precio de la carne, el precio tanto en pie como en canal, el precio de hortalizas y verduras. Al fin, precio de referencia para mantener informados a productores y consumidores. Vamos a una breve pausa. Al regreso entonces vamos a conocer de Elides Zulbarán qué hacer entonces. Ya conocemos el problema, están ubicados. Hay una frase que me gusta mucho que Elides menciona, y es el tema de la educación ambiental. ¿Será por allí que tenemos que empezar a crear conciencia? Al regreso de la pausa. Continuamos con su programa Tierra Fértil, ya en el último segmento del programa. Conocer de Elides entonces qué hacer ante este problema, que empezamos por un problema a nivel de cuenca, amigo en cuenca, agua abajo. Bueno, primero cómo afecta al productor a no tener suficiente agua y a veces de calidad, y agua abajo a nivel de consumidor, pues un agua por la que se está cancelando un servicio que debería ser potable, libre de patógenos, y que muchas veces se convierte en un problema de salud pública cuando en la población comienza a manifestar problemas gastrointestinales. Elides, ¿qué vamos a hacer ante este problema? ¿Vamos a dejar todo solamente en el tema de la educación ambiental? Bien, la población en general, por una cuestión de discernimiento, tiene idea de que sus actividades particulares están causando un daño, pero más por el interés por el enriquecimiento que el actuar de manera sensata y con sentido común. Es un expediente que yo sustancié de un caso en el Páramo, de una afectación de cientos de hectáreas, construcción de lagunas artificiales y demás. Declaraba el presunto responsable que es que ya no pueden producir porque donde quiera aparece un ambulatorio o aparece una escuela, entonces ahí no pueden producir ellos con la altísima carga de agroquímicos que aplican. Yo creo necesariamente que hay que volver sobre la educación con programas de educación formal y no formal, como manda la Constitución, para valorar y aprender a utilizar de manera sustentable el ambiente. ¿Quién lo puede hacer ahorita?
si la gestión ambiental, la gestión de salud pública y la gestión de educación están en el peor estado posible por el abandono oficial en el que están. Creo que necesariamente desde las organizaciones de la sociedad tiene que partir este proceso. Las asociaciones de productores tienen que llamar a conciencia a sus asociados. El ambiente no es una dimensión infinita. El agua no está disponible de manera inmensurable, ni los suelos se pueden utilizar de manera indiscriminada. O sea, hay hoy en día técnicas y maneras de producir que permiten hacer un uso más eficiente. Yo vi una discusión entre dos productores arriba en el municipio de Rangel, donde gente de la parroquia San Rafael criticaban a los emitivos porque estaban aplicando métodos de río por goteo. Y a ellos no les iba mal. Romper con los modos de producción tradicionales es un riesgo, pero es un riesgo hoy en día calculado, porque aquí no estamos inventando nada nuevo, todo está probado. Lo que pasa es que hay intereses de por medio bastante fuertes. Preguntas que deberían hacerse: todo lo que se produce en grandes volúmenes en el páramo se comercializa, y si no se comercializa, ¿para dónde va? Por ejemplo, las estadísticas demuestran que el valor comercial de la producción agrícola del estado de Mérida en un 75% aproximadamente se concentra en los municipios Rivas Dávila, Rangel, Miranda, Pueblo Llano y Cardenal Quintero, y todos dependen del agua para el riego, y esa agua proviene de los parques nacionales, y ninguno de esos productores aporta ni esto a la protección del área, ni exigen, ni reclaman cuando otros productores hacen mal uso del agua, cuando dañan los humedales. A pesar de que existen los sistemas, los comités de riego. Claro, y todos saben el daño que se está haciendo. Claro. Y esfuerzos como los de la ACAR con la bendición de las lagunas y el cercado de las lagunas y de los pantanos. Ese proceso encabezado por Ligia Parra. La poetisa del páramo. Sí, señora, esa señora es admirable. Que demostraron que el retirar los animales de los pantanos e impedir el pisoteo da lugar a que estos pantanos volvieran a funcionar en el régimen hídrico, acopiando, concentrando y drenando agua, cuencas, aguas abajo. Así es. ¿Por qué, si todo esto se sabe, no se hace? Porque hay en este momento del país, como lo hubo antes, pero ahora de manera desmesurada, el ansia desmedida de enriquecimiento por encima de todo, sin pensar en los que vienen después, sin pensar en las generaciones futuras, sin pensar en la gente que muere contaminada por los agroquímicos. Todo es un afán de enriquecimiento que va en todos los estratos y todas las jerarquías y todos los ámbitos de la vida pública y privada en el país. Entonces, cuando yo hablaba de la noción pedagógica que debe tener la gestión pública, y la gestión pública apunta de que todo el que llega a un alto cargo lo primero que busca es enriquecerse, ¿qué queda para la ciudadanía? Les decía que el tema era bastante importante, bastante delicado. Eli después valientemente ha manifestado a través del programa Tierra Fértil la situación nacional en cuanto a la intervención de las cuencas y microcuencas hidrográficas que están ubicadas en parques nacionales. Pudiésemos decir que desde el punto de vista de seguridad agroalimentaria, el agua es vital para la vida. Si los productores no tienen agua, ¿con qué riegan sus cultivos? Si el productor no consume, ¿qué comemos en las ciudades? Y luego viene el problema de salud pública, porque cada vez está llegando menos agua, y a veces, algunas veces contaminada, a las áreas importantes urbanas. Por eso quisimos, como tema de reflexión, tocar el tema con un especialista, exjubilado del Instituto Nacional de Parques, toda su vida haciendo extensión y conoce en profundidad. Además ha participado en numerosos grupos multidisciplinarios, preocupado a pesar de que está jubilado por estos temas. De manera que cuando traemos personalidades al programa a
decir las cosas con su nombre. Simplemente estamos intentando, a través de la televisora andina de Mérida y del programa agropecuario Tierra Fértil, hablar sobre la importancia ahora y futura que tiene el preservar el recurso agua que se genera en estas áreas. Por eso se llaman áreas bajo régimen de administración especial. Se crearon con esa finalidad: conservar la fauna, conservar la flora y, lo más importante, conservar el agua. Sin embargo, bueno, ya lo decía Eli, a pesar de que existe toda una normativa legal, parece ser que el poder económico sigue prevaleciendo sobre el poder que necesita y la protección que tienen los productores ubicados en las cuencas altas. Eli, quiero darte realmente las gracias por haber estado en el programa. Te respeto mucho profesionalmente, una persona con mucha propiedad para hablar de este tema. Sé que te apasiona y valientemente pues da una información que debe ser del dominio público, porque si no difundimos realmente lo que está pasando, la gente desconoce, la gente no interviene, y vamos a seguir hablando de este problema de la intervención de las cuencas. Como siempre, la orden en Tierra Fértil. Igualmente, muchas gracias. Bien, otra de las secciones ya antes de finalizar el programa tiene que ver con las campañas. ¿Por qué es que consideramos en Tierra Fértil y en la televisora andina de Mérida que esas campañas permanentes lo que va a hacer que el productor reiterativamente, de tanto escuchar, pues comiencen a implementarse? La primera tiene que ver con que se inició el segundo ciclo de vacunación para la erradicación de la fiebre aftosa vía vacuna. Esto empezó el 15 de octubre y finaliza el 15 de noviembre. Así que, amigo productor, vacune su rebaño. También hemos denunciado en el programa la presencia de la raíz rosada en la cebolla, que está trayendo el 100% de las pérdidas de los productores de cebolla en bailadores. La recomendación, por supuesto, trabajar con variedades resistentes y solicitar la asistencia respectiva. También tenemos la presencia del dragón amarillo en cítricos. ¿Sabía usted que casi la mayoría de cítricos en el país están desapareciendo? En el caso de Mérida, en la zona de SEA, porque esta es una enfermedad que llegó para quedarse. En curiosidades del agro, cuando los gatos frotan su cara contra sus piernas o contra cualquier otra cosa, no están regalando amor, están impregnando con feromonas esos lugares para marcar su territorio. También los perros lo hacen. Y en agroeventos tenemos el gran concurso lechero, o mejor, la Feria Exposición Agropecuaria y Artesanal en la hermosa población de La Zulita, del 14 al 17 de diciembre. Invita a la Unión de Productores Lácteos UPLA La Zulita. Aprovechen de conocer ese encantador rincón conocido como el Balcón de los Andes. Conozca la idiosincrasia de la gente, el clima tan sabroso, el paisaje y, lo más importante, conocer la máxima exponencial o exposición de los productos agropecuarios de la zona. Les adelanto, $1,000 de premio en cada uno de los concursos. Y también tenemos un evento que vamos a entregarles la próxima semana, con detalle, y es que hay una actividad un fin de semana, sábado y domingo, con exposiciones interesantes que, por cierto, una tiene que ver con el tema de la agricultura orgánica o la agricultura regenerativa. Bien, amigos de Tierra Fértil, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, no sin antes recordarles nuestra versión radio los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de CDR 98.7 FM. Por supuesto, ese día pues también estamos saliendo por Instagram como @GustavosSuárez. Y estos programas pueden seguirlo ustedes a través de la plataforma YouTube como Venezuela Tierra Fértil, para que ustedes puedan revisar esto y otros programas que afortunadamente no pierden vigencia en el tiempo. Mientras que el sector agropecuario, el sector ambiental, el sector agroturismo y ecoturismo sigue generando información y sigue siendo tendencia para nosotros, seguiremos labrando caminos a través de esta tierra fértil. Hasta pronto, amigos productores. Televisora andina de Mérida presentó. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres del campo, la tierra fértil con esmero.